Hay una festividad religiosa muy importante que la celebra tanto el pueblo judío como los cristianos. Esa es la festividad de la Pascua. Estaremos hoy conversando sobre ambas Pascuas, si existe una relación entre ellas, quién es el Cordero Pascual, si ese Cordero Pascual de esa época, la primera vez que celebraron la Pascua los judíos en Egipto, tiene alguna relación con ese Cordero Pascual de los cristianos, que es Jesús, el Mesías. Vamos a estar compartiendo algunas láminas y vamos a ir viendo de qué se trata estas festividades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Pascua significa paso o salto. Es una palabra que aparece tanto en el latín como en el griego y en el hebreo se le llama Pesaj. Para los cristianos, la Pascua es la fiesta más importante de todo el mundo, ya que en ella se celebra el paso de Jesús de la muerte a la vida. La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús el domingo después de estar 3 días muerto para salvar a su pueblo. En el caso de los judíos, actualmente la Pascua se celebra como la salida del pueblo de Israel de Egipto cuando estaba en esclavitud y también ese paso a través del Mar Rojo. Pero si vemos en Éxodo capítulo 12, cuando se instaura la Pascua judía, es el momento en que el ángel de Jehová pasa en Egipto hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, menos a los primogénitos ni a las casas de los hebreos. Eso es lo que en Éxodo 12 Jehová dice, esta es la Pascua de Jehová. Y vamos a verlo con más detenimiento, ¿no? En ambos casos se produce un sacrificio y una liberación. En el caso de los judíos hay un sacrificio de un cordero y ahí está la liberación del pueblo de Egipto de la esclavitud, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En el caso de Cristo, cuando Cristo muere en la Pascua, es una liberación porque Cristo muere, es el sacrificio, pero hay una liberación porque pasa de muerte a vida, ha sido liberado de la atadura de la muerte. Cristo muere el mismo día de la Pascua judía, el día 14 de Nisan, que es el día donde se matan los corderos para celebrar esa Pascua. Otra de las cosas que vemos es que este sacrificio del cordero en la Pascua judía va a representar el sacrificio de Jesús que iba a ser en la cruz del Calvario. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios 5:7, cuando dice Pablo, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, por tanto, celebremos la fiesta. Aquí empezamos a ver esta relación que existe entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. De hecho, la Pascua cristiana, cuando Cristo muere en la cruz, ocurre casi 1500 años después de esta primera Pascua que el pueblo judío celebra en Egipto. Vamos a hacer un poco de historia. Este pueblo, los hebreos, los judíos, estaban en esclavitud en Egipto y Moisés había sido comisionado por Dios para que llevara a este pueblo fuera de los dominios de Egipto para alabarle. Y el faraón no permitió. Y Moisés una y otra vez le decía, deja ir al pueblo para que alabe a Dios, y Faraón endurecía su corazón y decía que no. Así que Dios mandó varias plagas para demostrar que él era Dios, para que el faraón cediera y permitiera que su pueblo fuera a alabarle. Pero el faraón se mantuvo negando a esta petición, hasta que llega la 10ª plaga. Y en esta 10ª plaga, Moisés va a donde Faraón y le dice que el Señor va a mandar el ángel de la muerte en Egipto y va a destruir a todos los primogénitos de Egipto, tanto los humanos como hasta los de sus animales. Y sin embargo, a pesar de que
Faraón había visto la mano poderosa de Dios en las otras plagas, no hizo caso y no dejó ir al pueblo hebreo a alabar a Dios fuera de Egipto. Entonces, leamos cómo se instaura esta Pascua y está en el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 14. Y vean lo importante. Jehová habla con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos a ver lo detallado de la disposición que Dios le dice a Moisés y a Aarón. Dice: el animal será sin defecto, macho de un día. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Ven? Aquí el Señor instaura por primera vez la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, dice el Señor, y aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Como estamos viendo, Dios hace una explicación y una instrucción muy detallada a Moisés y a Aarón de lo que tenían que hacer para celebrar esa Pascua. Y dice que Él va a pasar por todas las casas de Egipto, y en las casas de Egipto donde esté la sangre del cordero, Dios va a ver esa sangre. O sea, la sangre derramada era para Dios. Dios la iba a ver, y donde él viera que había habido un sacrificio y que la sangre estaba en los dinteles y en los postes de esas casas, ahí ese ángel de la muerte no iba a tocar esa casa y iba a pasar de largo. Por eso se llama Pascua, porque el ángel pasó de largo por esas casas de los hebreos, todos aquellos hebreos que obedecieron la voz del Señor, que hicieron el sacrificio del cordero, y que con esa sangre de ese cordero, ellos pusieron esa sangre en los dinteles y en los postes de sus casas. Sigamos entonces viendo esta historia de la Pascua judía y vean lo específico. Y otra de las cosas que podemos ver es que Dios le dice que ese va a ser el primero de los meses del año. O sea, es como que ahí comienza esa historia. El primero de los meses va a ser ese mes. Y el día 10 de ese mes van a tomar ese cordero cada una de las familias. Entonces, estamos viendo cómo el Señor hace esa instrucción específica para todas las familias del pueblo de Israel, y que ellos debían de obedecer lo que el Señor les estaba pidiendo para que
ese ángel de la muerte no tocara sus casas. Y vean la instrucción. Lo primero que le dice es: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos a ir analizando cómo eran las características de este cordero y vamos a ir siendo la relación con Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El valor de este cordero en la Pascua judía brota del hecho de que este cordero era un tipo de Cristo. Vean lo que dice Juan. Juan es Juan Bautista, el pariente de Jesús. Juan dice que, lo vemos en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto lo dice porque él dice, viene un varón, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él viene después de mí, pero él es antes que yo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él es antes de todo. Él es el alfa, el principio de todo lo que existe. Por eso Juan dice, por eso él lo dice, Juan el Bautista dice, viene un varón el cual es antes de mí, porque él era primero que yo. Amén. Entonces ya Juan lo está declarando, ya está profetizando que Jesús era el Cordero de Dios. Esta Pascua judía que celebraron en Egipto era la sombra de lo que iba a venir. Era la Pascua del antiguo pacto. Esa Pascua que se había sellado, ese pacto se había sellado con sangre de cordero. Ahora va a venir el nuevo pacto, la Pascua verdadera, donde la sangre derramada iba a ser la sangre de Dios mismo, la sangre de Jesús. Vamos a ver paso a paso cómo Cristo cumple con todos los requisitos de este cordero de Pascua. En Éxodo 12:3 seguimos leyendo y dice, habla a la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, ¿qué significa este número 10? El Señor no escoge el número 10 al azar. El 10 en la Biblia significa responsabilidad para con Dios y enseña que Jesús había satisfecho toda la responsabilidad y todos los requisitos que Dios exigía para cumplir la ley. Y de hecho, él pudo hacerlo porque él era la única persona que había nacido sin pecado en el mundo. Él fue el único que pudo cumplir la ley. Y de hecho, él lo dice en Mateo 5, del 17 al 37, lo dice. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el cordero se tenía que tomar ese día 10. Y ese 10 lo puede cumplir Cristo porque toda la responsabilidad que Dios podía exigirle a alguien, Cristo la había hecho. Amén. Después dice que este animal, este cordero, era sin defecto y era macho de 1 año. Ahora veamos, este cordero tenía que ser sin defecto. Miren lo que dice Primera de Pedro. Pues Dios los ha rescatado a ustedes, hablando de todos nosotros, de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Aquí vemos cómo Pedro, discípulo del Señor, testigo de todo lo que pasó, está diciendo que Cristo fue ese cordero sin defecto ni mancha. La misma característica que tenía que tener ese cordero cuando era sacrificado en la Pascua judía. Y esta víctima debía ser macho. Esto de ser macho es considerado fuente de vida. Y vemos como Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es fuente de vida. La vida mana de Jesús.
Amén. Y además este cordero debía ser de 1 año. Es una primicia, o sea, es un cordero de los primeros corderos. Y, y realmente Cristo también cumple con esto, porque Cristo es la primicia de entre todos los muertos. Él es el primero de los muertos que realmente resucita a vida eterna. Y lo vemos en Corintios, dice, pero ahora Cristo se ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Amén. Y así vamos viendo poco a poco cómo se va cumpliendo cada una de estas características del Cordero de Pascua judía en Cristo. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Esto de guardarlo estaba relacionado con una separación, como separar ese cordero del rebaño. Y separación es señal de santificación. De hecho, la palabra santo significa separado o dedicado para Dios. Y vemos que Jesús fue santo siempre desde el principio, porque Él ha sido Dios desde el principio. Y lo vemos cuando el ángel Gabriel le hace la anunciación a la Virgen María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ven? Desde el principio, Jesús, el que iba a nacer, el Mesías, era santo, porque vendrá del poder del Altísimo. No fue hecho por un hombre, él no fue concebido por un hombre, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. En 1 Corintios leemos, dice, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Entonces vemos cómo Cristo era este cordero sin mancha. Y dice que lo guardaran, lo tenían que guardar hasta el día 14 de este mes. O sea, escogían el cordero el día 10, pero lo iban a guardar hasta el día 14. Y el día 14 era que lo iban a sacrificar. Entonces, desde el día 10 hasta el día 14, ese cordero iba a estar en la familia, iba a vivir con la familia. De esta manera, el cordero se iba a volver parte de la familia. Y ese cordero iba a ser querido y lamentado. Dios requería que lo que fuera sacrificado fuera algo precioso. Y de hecho fue precioso porque la sangre que vertió Cristo fue su sangre preciosa, como lo acabamos de leer en Primera de Pedro y lo volvemos a ver acá, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Después dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús fue apresado después de la última cena con sus discípulos. Y a la mañana siguiente fue conducido a Pilatos. Él cena con sus discípulos, es arrestado, después va a donde los judíos, y al día siguiente los judíos lo entregan y lo conducen a Pilato. Y los judíos no quisieron entrar a la residencia del gobernador para no contaminarse, porque eso les impedía celebrar la cena de Pascua aquella misma noche. O sea, el día en que Jesús fue entregado a Pilatos, que iba a ser crucificado, era el día de Pascua. Y esa cena de Pascua se celebraba en la víspera del día siguiente, o sea, en la noche del día que se hizo el sacrificio. Lo vemos en Juan 18:28. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Y era por la mañana, lo llevaron tempranito. Dicen que a las 6 de la mañana lo llevaron, a la primera hora. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. O sea, iban a comer la Pascua y no podían estar contaminados. Esta cena de Pascua, como les dije, se celebraba en la víspera del 15 de Nisan. O sea, si el día 15 de Nisan, este primer mes es llamado Nisan, y ese día 15, la víspera comenzaba a las 6 de la tarde. En ese momento se hacía la cena, o sea, en la noche del día 14. El día 14 terminaba a las 6 de la tarde. Y fue durante ese día
que sacrificaron a Jesús, lo crucificaron. Él muere el día 14. Ese año en que Jesús muere, matar ese cordero pascual cayó un jueves, el 14 de Nisan, el mismo día que crucificaron a Cristo. Por lo tanto, mientras estaban crucificando a Cristo, las familias hebreas estaban matando a cada uno al cordero de Pascua. Así que vemos cómo además se cumple esta profecía. El día 14 era que se tenía que sacrificar ese cordero y el día 14 fue que Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y lo dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, todo el pueblo tenía que estar en esa inmolación. Esa inmolación es un sacrificio que se da una víctima en sacrificio. Así que el pueblo de Israel tenía que dar esa víctima en sacrificio, pero todo el pueblo, toda la congregación, era parte del requisito que Dios había ordenado al pueblo de Israel. Y vemos cómo realmente toda la congregación de los hebreos fueron los que mandaron a crucificar a Cristo. En Juan 19:6 vemos, y como le vieron los principales de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Y, y respondiendo todo el pueblo, vemos también en Mateo, en todos los evangelios lo podemos ver, cómo el pueblo decía, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo pegaba, o sea, a gritos, pedía que Cristo fuera crucificado. O sea que toda la congregación del pueblo de Israel participó en esta inmolación del Cordero de Pascua, en este caso, Cristo, el Cordero sin mancha. Y dice que lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, ¿qué significa entre las 2 tardes? Estas 2 tardes significa que esta muerte del cordero tenía que ser entre las 12 y las 6 p.m. Ese es el transcurso de entre las 2 tardes. La primera tarde era entre las 12 y las 3 p.m., que según como contaban los judíos, en esa época era entre la hora sexta y la hora novena. Ese es entre las 12 y las 3 de la tarde. Y la segunda tarde es entre las 6 y las 6 p.m. Y vean que el sacrificio, o sea, la muerte del cordero se tenía que dar entre estas 2 tardes. Y podemos leer en Mateo, y también lo podemos leer en los otros evangelios, que Cristo fue crucificado y dice, ya estaba crucificado y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, esto es la primera tarde. Jesús estuvo crucificado y hubo tinieblas. Y cerca de la hora novena, ya a las 3 de la tarde, cuando comienza la segunda tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que vean cómo se cumple también esto. Jesús muere entre las 2 tardes y muere inmolado por toda la congregación del pueblo de Israel. Y la instrucción de Jehová a los judíos seguía, y después que este cordero haya sido inmolado, ustedes van a tomar esa sangre y la van a poner en los postes y en los dinteles de las casas en los que han de comer este cordero. Entonces vean que no fue la muerte del cordero lo que iba a hacer que Dios pasara, que Jehová, el ángel de Jehová pasara de largo y no hiriera de muerte a los primogénitos. No, el cordero estaba sacrificado y el cordero iba a ser consumido por el pueblo. Era la sangre de ese cordero, era la aspersión de esa sangre lo que garantizó la seguridad de los judíos. De la misma manera, la muerte de Cristo salva a aquel que cree en él, aquel que cree en el sacrificio en la cruz. Cristo murió y fue el Cordero de Dios inmolado.
Pero si no se cree en la obra que él hizo, si no se cree que esa sangre que derramó el Señor es la que nos da esa salvación, el sacrificio del cordero no tiene ninguna consecuencia de salvación. Igual hubiera ocurrido con los hebreos en Egipto. Si ellos hubieran matado el cordero, pero no hubieran hecho la aspersión de sangre en los dinteles y en los postes de su puerta, cuando hubiera pasado, el ángel hubiera herido al primogénito de esa casa. Se necesitaba la aspersión de sangre. Entonces vemos en Romanos 3, 25 al 26, como dice, a quien Dios puso como sacrificio, hablando de Jesús, como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En el Antiguo Testamento, la fe era que la sangre de ese cordero los iba a librar de la muerte, del ángel de la muerte. En el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, la fe en la sangre de Cristo es la que nos va a asegurar que no vamos a morir eternamente, sino que vamos a pasar primero de muerte a vida espiritual, y cuando dejemos este mundo vamos a pasar a vida eterna. Amén. Además de comer el cordero, decía, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Este cordero debía comerse con panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura en la Biblia? La levadura es una figura del mal. Los panes sin levadura hablan por una parte de la ausencia del mal y por otra de la pureza y la santidad. También los panes sin levadura pueden hacerse más rápido y recuerden que los judíos iban a salir de Egipto, o sea, después de esa noche ellos iban a salir, así que tenían que hacerlo todo con premura, ¿no? En Primera de Corintios vemos que dice, así que debemos celebrar nuestra Pascua, dice Pablo, con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. O sea que lo mismo que se le exigía al pueblo de Israel en esa Pascua, que era comer panes sin levadura, hoy para cada uno de nosotros los cristianos, el Señor nos exige que comamos nuestra Pascua, que es Cristo, sin esa levadura, o sea, con sinceridad y verdad, dejando todo lo que es corrupción, todo lo que es maldad y todo lo que es perversidad. También además de los panes sin levaduras, deberían de comer aquel cordero con hierbas amargas. Las hierbas amargas iban a indicar los sufrimientos que Cristo tenía que soportar por nosotros, el arrepentimiento y el juicio también de cada uno de nosotros delante de Dios. Arrepentirse es amargo, y eso es parte de todo este paso que debemos de hacer para poder tener esa fe en el sacrificio de Cristo. Primero, arrepentirnos de nuestros pecados de todo corazón y poder seguir a Cristo. Entonces, los panes sin levadura y las hierbas amargas nos describen el único estado del alma con que nosotros nos podemos acercar a comer ese cordero asado, y nos podemos acercar y apropiarnos del sacrificio de Cristo, que es sin maldad y con arrepentimiento. Y todo esto produce un cambio maravilloso en la vida de las personas, porque ahora no vamos a estar dirigidos por el pecado ni esclavos del pecado, sino vamos a estar libres en el Espíritu Santo, dirigidos por Dios cada día de nuestra vida. Amén. Y sigue la instrucción en Éxodo, dice, y ninguna cosa comeréis de él cruda. O sea, ese cordero tenía que estar bien asado, debería de estar asado, pasado por el fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas, todo, ninguna cosa podía dejarse de ese cordero. O sea, lo que no se podían comer, lo tenían que quemar en el fuego. El fuego es figura de santidad.
Vemos en la Biblia que el fuego es aquel que purifica. Y realmente esta es la figura de la santidad de Dios, aplicada al juicio, y lo va a recibir el Cordero y no el pueblo. Vean que en el momento que se instaura esta Pascua judía en Egipto, Dios exige que este Cordero sea santificado, o sea, por el fuego, o sea, fue asado, pero no el pueblo, sino el Cordero, o sea, el juicio de Dios. Y la exigencia de la santidad de Dios iba a recaer sobre el Cordero, no sobre el pueblo. Igual que ahora sucede con Cristo. Todo ese juicio que cayó sobre Cristo, Él es el que llevó sobre Él los pecados de nosotros en su cuerpo en el madero. Fue sobre Él y ahora no va a ser sobre nosotros si nosotros creemos en ese sacrificio del Señor, porque Él fue pecado por nosotros. Él fue expuesto a esa acción completa, inexorable y penetrante del fuego, que es la imagen del juicio de Dios contra el pecado. En Primera de Pedro vemos quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, por la herida de Jesús, fuimos nosotros sanados. Ahora, vean algo muy importante. Cuando en Éxodo 11, justo antes de que el Señor vaya a explicar y dar detalladamente las instrucciones para celebrar la Pascua de Jehová, dijo pues Moisés, dijo que a medianoche le dice que Jehová le había dicho que él iba a salir por el medio de Egipto y que iba a morir todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que sentaba en el trono, hasta el primogénito de la sierva que estaba en el molino y todo primogénito de las bestias. Y dice, pero contra los hijos de Israel no va a suceder nada de esto, y que Jehová ha hecho una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora vemos esto con detenimiento, porque en este capítulo 11 de Éxodo, Jehová anuncia este juicio sobre los primogénitos y dice que ha hecho una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y en este momento Dios plantea el juicio sobre el pecado y él mismo es el juez. Pero delante de Dios, tanto los israelitas como los egipcios eran pecadores ante sus ojos. La única diferencia entre uno y otro, cuando iba a pasar ese ángel de la muerte, era la sangre del Cordero Pascual. No había superioridad entre los egipcios y los hebreos. No había una superioridad moral de Israel sobre Egipto. La única superioridad y la única diferencia que iba a haber, la iba a dar la sangre del Cordero, no por méritos de ellos. No había superioridad moral. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. El Señor no hace excepción de personas. Y delante del Señor todos hemos pecado. Pero es creyendo en esa sangre de Cristo, la sangre que nos redime de todo pecado, que es que podemos pasar de muerte a vida, igual que pudo pasar el pueblo de Israel aquella noche, porque ese ángel de Jehová no tocó las moradas. Y dice, y tomaron la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en los que han de comer. Y Mateo, Jesús, se lo dice a sus discípulos en la última cena, cuando le dice, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Jesús lo está declarando antes de que ocurrieran estos hechos. Él es el Cordero de Dios. Su sangre, la que Él va a derramar, es la que permite la remisión de nuestros pecados. Y es la que sella ese nuevo pacto. Por ese nuevo pacto entre Dios y los hombres, nada ni nada lo puede romper, porque está sellado por la misma sangre de Dios, la sangre del Cordero inmolado. Amén. Por tanto, debe haber una identificación personal con esa sangre derramada a través de la fe. Si no hay fe en lo que esa sangre puede hacer en la vida de uno,
fue en vano el sacrificio de Cristo. Por eso dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los elegidos, porque a pesar de que la sangre y el sacrificio de Cristo está a disposición de todos, solamente cuando nos identificamos con Él y creemos en su obra, es que podemos ser santificados y podemos ser salvos. Los israelitas no tuvieron que hacer absolutamente nada, sino creer y obedecer. Y solamente dependió de que ellos prestaran atención a esta palabra de Dios. Del mismo modo, Jesús nos dice ahora, y nos dice a todos nosotros los pecadores, que es por fe en Cristo, a través de la muerte de Cristo, que es que nosotros podemos pasar de muerte a vida. Amén. Vean que una de las cosas es que este cordero tenía que ser comido de pie. Ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro borbón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos tenían que partir. Decía, ustedes van a comer esto apresuradamente porque ustedes van a partir. ¿Y van a partir de dónde? Egipto es representación del mundo, de este mundo donde reina el pecado. Faraón es representación de Satanás. Y el Señor les dice, ustedes van a comer esto de pie, porque es como porque ustedes van a salir, van a partir. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Ustedes van a partir de esta tierra de esclavitud, de esta tierra de pecado, y van a ir a esta tierra de libertad, a esta tierra prometida, a esta tierra donde fluye leche y miel. Amén. Así como cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe en su sacrificio, nosotros vamos a salir, vamos a renunciar, vamos a partir de este mundo de pecado y vamos a comenzar una nueva vida, libres de la muerte, libres de la esclavitud del pecado. Por eso dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El pasado quedó atrás, igual que el pueblo de Israel. El pasado quedó atrás en Egipto. Ellos iban a una nueva vida junto al Señor. Por esto, la pregunta que nos debemos hacer es si sabemos que somos salvos del pecado a través de la sangre y del sacrificio de Cristo. Si esta pregunta no la podemos responder, tenemos dudas, debemos de mantenernos meditando en esto, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación que tuvieron los israelitas de la muerte, tener esta salvación para tener una vida eterna. Yo te invito a hacer esta oración. El Señor dice que el que cree en el Señor Jesús será salvo. Esto es una oración muy sencilla. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. A diferencia de lo sucedido en esta Pascua judía, la sangre del cordero era puesta en la parte externa de las casas. Ahora no es en lo externo que actúa el Señor, sino en el interno de nuestro corazón. Es si nosotros creemos desde nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y murió por nosotros. No es fuera de nosotros que ocurre la salvación, como pasó en esa Pascua judía, cuando Jehová instaura la Pascua. Ahora todo tiene que ocurrir en el interior de nosotros. El Señor ve nuestro interior. Espero que haya sido de provecho esta reflexión, ver cómo nuestra Pascua cristiana tiene ese origen
en esa Pascua judía y cómo el Señor a través de todos los años hizo el cumplimiento de su palabra y aquel cordero que antes era un corderito, un animal, fue suplantado nada más y nada menos por el Hijo del Dios Altísimo, el mismo Jesús que vino a morir por nosotros. Dios les bendiga. Amén.